Gracias, señor presidente. Don Augusto, creo que usted ha puesto el dedo en la llaga en algo que es esencial. La vivienda, el desarrollo urbano, la planificación urbana no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado, eso es evidente. Cada 4 años aquí hay un corte de tijera y viene otra persona con otra idea y ahí vamos, y por eso hay avances y retrocesos. Yo quisiera preguntarle muy puntualmente, ¿qué nos aconseja para llegar a eso? ¿Y cómo lo logró Colombia? Porque yo entiendo que este es un problema recurrente en toda América Latina. ¿Qué consejo nos da o cómo llegamos para que esto se convierta en una política de Estado y no de gobierno? Sí, muy pertinente también. Muchas gracias por la pregunta, senadora, diputada Cisneros. Yo creo que la experiencia colombiana un poco lo que nos puede revelar es que el lograr continuidad precisamente va de la mano con la generación de confianza desde el mismo Estado hacia los hogares y los demás actores de la política de vivienda, precisamente en ese proceso de alianzas. Y yo creo que parte de la sostenibilidad y la continuidad entre gobiernos se le ha dado el respaldo pleno y completo del sector privado a la política pública de vivienda. Cuando vemos un Camacol, una Cámara Colombiana de la Construcción, completamente comprometida con las metas de gobierno en la generación de vivienda nueva, claramente el sector privado, que tiene una visión más de largo plazo y no de gobierno, da una respuesta y genera de verdad unas plataformas de mediano y largo plazo importantes. Y lo otro... Don Augusto, pero una preguntita, ¿cómo hacen para que esa política estatal, digamos, sea respetada por los diferentes gobiernos? Porque, por ejemplo, ustedes acaban de cambiar ahora a un presidente que obviamente tiene una visión socialista, una visión diferentísima al que tenía el anterior. ¿Cómo hacen para que eso se respete? Esa es mi pregunta, para que cada gobierno no venga a inventar otra vez la fórmula nueva. Sí, igual también sobre el tema de confianza, yo creo que hemos atinado en definir una serie de instrumentos que nos han dado una respuesta, una buena respuesta. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos a su juicio más importantes? Esto de tener unos programas de ahorro, de crédito y de subsidio fortalecidos, así como los tiene Costa Rica. O sea, nosotros sí, lo que hemos encontrado muy positivo en Costa Rica es que tiene los instrumentos, tiene los bonos, los mismos bonos de Colombia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hemos logrado que esos bonos, esos instrumentos realmente perduren un poco más en el tiempo? Entonces yo le respondería que claramente... Sí, digo que claramente los instrumentos están como lo veíamos en el panel, los tiene Chile, los tiene Colombia, los tiene Bolivia, etcétera, pero en función de la continuidad yo creo que hemos acertado mucho en saber colocar esos subsidios en donde deben estar colocados, es decir, en unos segmentos de la población donde realmente la política de vivienda tiene que llegar, que son los más pobres de los pobres, y para eso hemos hecho unos ejercicios de focalización desde la política pública para efectos de que en la evaluación de las metas, programa de gobierno a programa de gobierno, se le dé precisamente la continuidad. Pero es un tema de confianza que la misma política ha ido construyendo a través de los diferentes periodos de gobierno. Ok, don Augusto, usted que ha tenido... perdón. ¿Yo apago? Eso. Usted que ha tenido que estudiar, ¿ya se me acabó el tiempo? No, ¿verdad? Usted que ha tenido que estudiar, digamos, la organización de los programas de vivienda en Costa Rica, ¿dónde cree usted que están las principales deficiencias y cómo cree usted que podemos corregir esas deficiencias? ¿Por dónde empezaría usted? Bueno, difícil. Yo comenzaría por revisar el marco institucional y los acuerdos de coordinación interinstitucional para efectos de llegar todos juntos a donde se debe llegar. ¿A dónde se debe llegar? Al hogar que necesita la vivienda. Entonces, facilitar esos procesos de coordinación, simplificar trámites, que en Colombia esa ha sido una tarea enorme para que el hogar finalmente no salte 20 trámites, sino 2, por ejemplo, para llegar al subsidio, es realmente una tarea importante. Pero yo lo resumiría en mejorar en la estructura institucional los canales de coordinación y de toma de decisiones. Pero aquí, don Augusto, hay un temor a la concentración de poder. O sea, dicen que si nosotros queremos crear, digamos, un verdadero ministerio de vivienda, no, porque eso es concentrar en una sola persona, mucho poder, que eso no es conveniente. Entonces no sé, ¿qué experiencias han tenido en otros países? Sí, de acuerdo. En su mayoría, estos casos que hemos analizado y que muy rápidamente hemos presentado, toda la competencia se centra en un ministerio, en una única entidad,
los ministerios de vivienda, ¿sí? Lo mostrábamos en la gráfica. Ahora, la parte ejecutoria de la política no está por fuera, digamos, de esa órbita de competencias o de rectoría del Ministerio de Vivienda. El caso de Colombia, que tú lo mencionabas como muy positivo. El Ministerio de Vivienda de Colombia, los recursos los administra el Ministerio, por supuesto, pero el Ministerio se dedica a hacer política. El Ministerio tiene dentro de su estructura institucional al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda. Los recursos que el Ministerio de Hacienda apropia para la política de vivienda, por supuesto, llegan al fondo, pero un poco la gobernanza de esos recursos la sigue ejerciendo el ente rector, que es el Ministerio. Por eso cuando hablábamos un poco del caso de Costa Rica, que lo mencionaba también hace un rato, tenemos 3 instituciones que tienen competencia, ¿sí?, sobre la política de vivienda. Lo podríamos plantear así: por un lado está el MIBA, por otro lado está el INBU, por otro lado está el BAMBI como el ejecutor directo de los recursos. En el caso de Colombia eso está simplificado en una sola estructura y no en 3 estructuras diferentes. Se le ha agotado el tiempo. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos 2 elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños